Madrugada del 21 de marzo de 2022, en la vereda El Caimo, Winifred Mendoza, venezolana de 24 años, desaparece sin dejar rastro. Sus mensajes siguen llegando, pero algo no cuadra. Las cámaras no registran su salida y los CDR sitúan su teléfono horas enteras en la misma zona. Cuando la siguen, entra a la finca. El Blue Star revela rastros en el baño y aparece el móvil. ¿Quién acomodó las piezas para que una huida nocturna acabara en una tumba oculta? La vereda del Caimo, en la zona rural de Armenia, es un lugar acogedor y lleno de vida gracias a la amabilidad de su gente y al verde de los cultivos de café. A comienzos de 2022, allí vivía Winifred Rosemary Mendoza, una joven venezolana de 24 años, junto a su pareja, Alberto Lisandro Bielma, de 27. Según relatos, su vida en pareja parecía tranquila, con una convivencia que, aunque sencilla, se vivía con humor. Sin embargo, el lunes 21 de marzo de 2022, Winifred desapareció misteriosamente, sin dejar rastro. Su hermano, Félix Mendoza, quien vivía en Cúcuta, hablaba con ella todos los días. El miércoles de esa semana, mientras trabajaba, recibió una llamada de su madre. «Félix, ¿qué has sabido de Win?». Él respondió que no sabía nada, que ella no le había escrito ni enviado mensajes. En ese momento, ni Félix ni Alberto Bielma alertaron a las autoridades, esperando que Winifred reapareciera. Pero algo más sucedió. Al día siguiente, Fernando Itriago, un joven venezolano residente en Bogotá, que conocía tanto a Winifred como a Félix, se comunicó con este último. Le contó que ella le había enviado un mensaje la madrugada del lunes diciendo que iba rumbo a Bogotá y le pidió que la recibiera. Sin embargo, según Fernando, Winifred nunca llegó. Ese mismo día, Félix llamó a Alberto Bielma. Este le dijo que habían tenido una discusión y que Winifred decidió irse. Según él, ella recogió sus cosas y dijo que se iba para Bogotá. 2 días después de la desaparición de Winifred, su hermano Félix Mendoza viajó a Armenia para intentar encontrarla. Según dijo, ella estaba desaparecida en esa ciudad. Al día siguiente de su llegada, Félix fue a la finca donde vivía su hermana y habló con su pareja, Alberto Bielma. Al llegar, según relata Bielma, le dijeron que irían hasta donde estaba Winifred, porque de lo contrario pondrían una denuncia. Él respondió que sí, que incluso él mismo también iría a presentar la denuncia, ya que ella estaba desaparecida. Sin embargo, a Bielma no le recibieron la denuncia, ya que en Bogotá, el amigo de Winifred, Fernando Itriago, ya había interpuesto una. Esta denuncia fue trasladada a Armenia, donde los investigadores de la SIJIN, Cristian Marulanda y Arturo Velasco, asumieron el caso. Los investigadores activaron un mecanismo de búsqueda urgente junto con la Fiscalía General de la Nación, iniciando labores investigativas y contacto con familiares. Para comenzar formalmente la investigación, la policía necesitaba saber quién era la joven. Establecieron que Winifred vivía en una finca en la vereda El Caimo con Alberto Bielma y trabajaba en oficios varios. Determinaron también que no tenía enemigos ni era una persona adinerada, por lo que descartaron un secuestro. Los investigadores también buscaron a Alberto Bielma. Él contó que conocía a Winifred desde pequeños, ya que vivían en el mismo barrio. Aunque se conocían desde la infancia, no tenían una amistad cercana en ese entonces, ya que, según dijo, él siempre fue una persona reservada y no solía salir mucho. Los investigadores también contactaron a Fernando Itriago, un joven que conoció a Winifred en Venezuela. Él contó que la conoció cuando ella jugaba a voleibol en el mismo lugar donde él entrenaba. Por su parte, Félix Mendoza también les explicó a los investigadores que, debido al deterioro de la situación en Venezuela, como muchos otros ciudadanos, decidió migrar a Colombia a finales de 2019 y establecerse en Cúcuta. Tanto Fernando Itriago como Alberto Bielma también llegaron a Colombia aproximadamente en ese mismo periodo. Fernando afirmó que llegó alrededor de 2020, con la intención de trabajar. Relató que al principio le costó conseguir empleo, pero luego comenzó a trabajar como domiciliario.
Alberto Bielma, por su parte, comentó que desde 2021 trabajaba en una finca ubicada en la vereda El Caimo, en la zona rural de Armenia. A finales de ese año, decidió escribirle a Winifred por Facebook, como solía hacerlo. Le dijo que la situación en Colombia ofrecía más oportunidades que en Venezuela y que podía ayudarla para que ella también saliera adelante. A comienzos de 2022, Winifred tomó la decisión de emigrar. El 9 de enero cruzó la frontera, como lo han hecho miles de venezolanos, y llegó a Armenia con el dinero que Alberto le había enviado. Él fue a buscarla al terminal de transporte, ya que ella no sabía cómo llegar por su cuenta. En ese reencuentro, hablaron de sus vidas, de cómo cada uno había seguido su camino, y de lo sorprendente que era volver a encontrarse. Alberto comentó que ya había hablado con los dueños de la finca para ayudarla, aunque no para que trabajara directamente allí, sino con la idea de apoyarla mientras conseguía empleo por fuera. Según Alberto Bielma, él y Winifred comenzaron una relación seria poco después de su llegada. Ella empezó a trabajar en los oficios de la finca donde vivían. En la casa estaban su hermano, los patrones, Alberto y Winifred. Alberto estaba ilusionado. Quería formar una familia con ella. Se enamoró rápidamente y creía que el sentimiento era mutuo. Al principio, según él, todo iba bien. La convivencia parecía estable. Sin embargo, esa ilusión no duró mucho. En menos de 2 meses, Alberto notó cambios en el comportamiento de Winifred. La sentía distante, diferente. Le llegó a decir que si no quería estar con él, podía irse. Pero ella le respondía que sí lo quería y que deseaba seguir con la relación. Aún así, Alberto sentía que ya no era lo mismo. También empezó a verla hablando con frecuencia por celular. Aunque como ella no conocía a muchas personas en la zona, no sospechaba de quién podía tratarse. Lo que no sabía era que Winifred se estaba comunicando con Fernando Itriago, el joven venezolano con quien había jugado voleibol en el pasado. Fernando también había migrado a Colombia y vivía en Bogotá. Según relató Fernando, cuando retomaron el contacto, Winifred le dijo que estaba viviendo en Armenia. Comenzaron a escribirse por Facebook, y con el tiempo, las conversaciones se volvieron más frecuentes. Ya no solo hablaban por redes sociales, también por WhatsApp. Él contó que ella lo llamaba, le hablaba de sus problemas, y él intentaba ayudarla. Con el tiempo, Fernando afirmó que entre los dos comenzó a surgir algo más. Dijo que habían hablado sobre la posibilidad de tener una relación, que Winifred le confesó que le gustaba y que quería conocerlo mejor. Ambos estaban solteros y él también estaba interesado. En algún momento, llegaron incluso a hacer planes para que ella viajara a Bogotá y pudieran encontrarse en persona. Mientras tanto, Alberto seguía con la incertidumbre sobre la identidad de la persona con quien Winifred hablaba con tanta frecuencia. Según él, fue a mediados de marzo cuando descubrió las conversaciones al encontrar el Facebook de ella abierto. En ese momento, comprendió la situación y la confrontó, expresando su decepción, ya que tenía intenciones serias con ella. Sintió que Winifred se estaba burlando de él, especialmente al leer mensajes dirigidos a Fernando, en los que le expresaba afecto, similares a los que antes le había dicho a él. Aunque notaba su confusión, Alberto le pidió que se definiera y decidiera si quería seguir con la relación o no. A pesar de todo, intentó convencerla de seguir juntos, pues aún tenía la ilusión de formar una familia. El 20 de marzo de 2022, como era habitual, Winifred se comunicó con su hermano Félix, que vivía en Cúcuta. Tuvieron una videollamada y se despidieron hasta el día siguiente, sin que nada pareciera fuera de lo común. El 21 de marzo, según Alberto, vio a Winifred comunicándose nuevamente con Fernando. Observó cómo hablaba con él mientras él mismo estaba presente, lo que interpretó como una burla directa. Según su relato, ella incluso habría mencionado planes para encontrarse pronto con Fernando, lo que aumentó su sensación de haber sido engañado. Según el relato de Alberto, en la madrugada del 21 de marzo de 2022, Winifred abandonó la finca con destino a Bogotá, aparentemente para encontrarse con Fernando. Él afirmó que no sabía exactamente a dónde se había dirigido, ni cuál era su ubicación después de irse. La denuncia formal por su desaparición fue interpuesta el 23 de marzo. Días después,
los investigadores de la SIGIN iniciaron la búsqueda. En primer lugar, localizaron a Fernando Itriago, quien confirmó que había recibido mensajes de Winifred informándole que se dirigía a Bogotá. Afirmó que le ofreció ayuda, le dijo que la recibiría y acordaron que él la esperaría en el terminal norte de la ciudad. Según su testimonio, estuvo en el terminal durante gran parte del día 21 de marzo, esperando su llegada, pero Winifred nunca apareció. Ante esta información, los investigadores se dirigieron a la finca donde vivía Alberto Bielma para tomar su declaración. Él les informó que había tenido una discusión con ella la noche anterior. Subió a visitar a su hermano, dejándola sola en la habitación, y al regresar en la mañana, ya no estaba. Según Alberto, antes de irse, ella solo le mencionó que se dirigía al terminal, sin dar más detalles sobre su destino. Los agentes acudieron entonces al terminal de transporte de Armenia para revisar las grabaciones de seguridad de la madrugada del 21 de marzo, buscando confirmar si Winifred había abordado algún vehículo. No encontraron ningún rastro de ella en el lugar ni en ese horario. Ante la falta de pruebas concluyentes, los investigadores volvieron a contactar a Fernando Itriago. Esta vez, él comenzó a compartir más detalles sobre las conversaciones que mantuvo con Winifred la noche anterior a su desaparición. Según el relato de Fernando Itriago, la última vez que habló con Winifred fue alrededor de las 9 de la noche. Se despidieron con la intención de continuar la conversación al día siguiente. Sin embargo, aproximadamente 2 horas después, alrededor de las 11:30 de la noche, recibió un mensaje en el que ella le decía que quería irse, que no quería quedarse más donde estaba. Fernando le preguntó qué había sucedido, y ella comenzó a contarle que había tenido un conflicto con la persona con la que vivía. Luego la comunicación se cortó por unos minutos. Al retomar el contacto, Winifred lo llamó por teléfono, llorando. Le pidió ayuda, dijo que estaba muy nerviosa y le pidió que fuera a buscarla. Esa fue la última vez que supo de ella. Era casi medianoche. Con esas palabras en mente, los investigadores recordaron un mensaje clave que Winifred había enviado antes de desaparecer. Afirmaba que iba camino a Bogotá en un taxi. En ese mensaje, expresó miedo, porque el conductor del vehículo, que le había ofrecido una tarifa baja, la miraba de manera extraña. Ese detalle encendió las alarmas. Según sus palabras, había llegado hasta el terminal y desde allí abordó un taxi que le ofreció llevarla por menos dinero. Luego de enviar ese mensaje, se desconectó del celular. A partir de ese momento, la hipótesis de que algo le pudo haber ocurrido durante el trayecto tomó fuerza. La atención de los investigadores se centró en los taxistas. La SIGIN volvió al terminal de Armenia para continuar las indagaciones. Iniciaron una nueva línea de búsqueda centrada en los conductores que solían estacionarse en ese lugar. A pesar de la dificultad del proceso, sabían que era necesario revisar todas las posibilidades, ya que la información disponible apuntaba a que Winifred se había ido en un taxi. Sin embargo, tras casi una semana de búsqueda en Armenia, no lograron encontrar ningún indicio de que ella efectivamente hubiera abordado un taxi esa madrugada. Casi 20 días después de la desaparición de Winifred, los investigadores comenzaron a centrar sus sospechas en las 2 personas más cercanas a ella, Fernando Itriago y Alberto Bielma. Consideraban que la respuesta sobre su paradero podía estar entre ambos y que alguno podría estar ocultando información. Por ello, decidieron solicitar un análisis detallado de los movimientos telefónicos, tanto de Winifred como de Alberto. La solicitud incluía el registro de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto y la geolocalización de los dispositivos móviles. El mayor Carlos Cárdenas, jefe de la SIGIN en Armenia, explicó que se levantaron los registros CDR, que permiten rastrear en qué antenas de telecomunicaciones se ubicó el celular de la víctima en distintos momentos. Sin embargo, advirtió que los resultados de ese análisis tardarían más de un mes en estar listos. Mientras tanto, Félix Mendoza, hermano de Winifred, permanecía en Armenia buscándola incansablemente. Recorrió calles y avenidas, pegó afiches con su fotografía y habló con transeúntes.
Difundió su caso en redes sociales y trató de mantener viva la alerta pública. A medida que la búsqueda se hacía más visible, comenzaron a recibir llamadas de supuestos grupos armados, incluyendo el ELN, y otros que aseguraban tener información, exigiendo dinero a cambio. En medio de la desesperación, la familia consideró pagar, pero luego, con más claridad, entendieron que se trataba de extorsiones sin fundamento. Durante ese tiempo, recibieron múltiples llamadas cada día, 6, 7, incluso 8, pero ninguna proporcionó información verídica sobre el paradero de Winifred. Finalmente, 2 meses después de su desaparición, llegaron los resultados esperados del análisis de los movimientos del celular de Winifred. La última vez que había sido vista fue en la finca de la vereda El Caimo, la noche del 20 de marzo. El análisis de las antenas mostró que el celular siguió registrándose en varias torres del sector durante horas posteriores, lo que indicaba que el dispositivo permaneció en la zona. Con estos datos, la SIJIN solicitó una orden de allanamiento para ingresar a la finca. La orden fue expedida el 23 de junio de 2022. De inmediato, los investigadores, acompañados por un equipo de criminalística, se dirigieron al lugar. Alberto Bielma los recibió con una actitud tranquila y colaborativa. Tras inspeccionar distintos espacios de la propiedad, los agentes llegaron a la habitación donde había estado viviendo Winifred. Allí, un perro entrenado para detectar rastros de sangre dio una señal clara. En la habitación donde vivieron Winifred y Alberto, los investigadores, junto al equipo del laboratorio forense, realizaron una inspección detallada. Usaron un reactivo químico llamado Blue Star, que reacciona con trazas de sangre generando una luminiscencia azul en la superficie rociada. Esta reacción fue positiva en varios puntos: el piso, el lavamanos y la cortina de la ducha, lo que indicaba que había habido presencia de sangre en el lugar. Aunque el hallazgo era significativo, no era concluyente. No se podía afirmar que Alberto fuera el responsable, ya que la sangre podía ser de origen animal. Mientras tanto, él continuaba colaborando de manera tranquila con la inspección. Paralelamente, Fernando Itriago tampoco quedaba descartado de la investigación. Desde Bogotá, también estaba involucrado emocionalmente con Winifred y llegó incluso a ofrecerse para viajar a Armenia y apoyar las diligencias. Ese día, los investigadores recogieron varias muestras de sangre para análisis más detallados. Luego, se dirigieron al cuarto que en ese momento ocupaban Alberto y su hermano. Durante la revisión de las pertenencias, encontraron en la maleta de Alberto un teléfono celular rojo, envuelto en una prenda. El dispositivo coincidía con la descripción del celular que usaba Winifred. Tras verificar el número de identificación del aparato, IMEI, confirmaron que pertenecía a la joven desaparecida. Al ser interrogado sobre el celular, Alberto afirmó que lo había comprado por internet y que, debido a la mala señal en la zona, lo había guardado en su maleta. Ese día no se le hicieron más preguntas y los agentes se retiraron del lugar. Con estos 2 hallazgos, las trazas de sangre y la presencia del teléfono, los investigadores decidieron solicitar una orden de captura. Los indicios apuntaban a que Winifred nunca abandonó la finca, a pesar de lo que había declarado Alberto. La orden fue expedida el 25 de junio de 2022. Ese mismo día, los agentes regresaron a la finca. Cuando le informaron a Alberto que quedaba detenido, se mostró visiblemente nervioso, aunque parecía consciente de la evidencia reunida en su contra. Fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la SIJIN para proceder con la judicialización correspondiente. Una vez en la sede de la SIJIN, y en presencia de un abogado defensor designado por la Defensoría del Pueblo, Alberto manifestó de manera voluntaria su intención de contar la verdad. Para los investigadores, el caso ya no se trataba solo de una desaparición. Las pruebas comenzaban a señalar una posible responsabilidad directa por parte de Alberto Bielma en lo ocurrido con Winifred Mendoza. Tras su detención, Alberto confesó los hechos ocurridos, comenzando por lo que sucedió una semana antes de la desaparición, cuando descubrió que Winifred estaba manteniendo conversaciones con otro hombre. Había accedido a su cuenta de Facebook y encontró mensajes dirigidos a un joven llamado Fernando. En esos mensajes, según él, Winifred expresaba afecto
y decía cosas que anteriormente también le había dicho a él. En ese momento, ella le aseguró que Fernando era solo un amigo, pero Alberto consideró que los mensajes eran comprometedores y mostraban un vínculo emocional más profundo. Una semana después, en la noche del 20 de marzo de 2022, Alberto vio nuevamente a Winifred hablando con Fernando. Confesó haber reaccionado de forma violenta tras una discusión, lo que derivó en el trágico desenlace. Al verla caer, notó que había sangre, posiblemente por un golpe al impactar contra el suelo. Aún alterado, Alberto afirmó que tomó un cable y volvió a presionar su cuello. No pudo determinar si en ese momento Winifred ya había fallecido, pero al ver que no respondía, asumió que estaba muerta. Asustado por lo ocurrido, su primer impulso fue desaparecer el cuerpo. Al ver sangre en su rostro y en el lugar, comprendió que no podía dejarla allí. Relató que eran aproximadamente las 12 de la noche cuando ocurrió el hecho. Después de eso, levantó el cuerpo, lo cargó en brazos y lo trasladó hasta una zona más apartada de la finca. Allí, con una herramienta, cavó un hueco y la enterró. Luego, regresó a la casa, se bañó para limpiarse la sangre que tenía en el cuerpo, esperó un rato y subió al lugar donde dormía su hermano. Le dijo que se iba porque había tenido problemas con Winifred, sin dar mayores explicaciones. Posteriormente, revisó algunos mensajes, pero ya había tomado la decisión de ocultar lo ocurrido. Según la confesión de Alberto Bielma, fue él mismo quien, tras la muerte de Winifred Mendoza, utilizó su teléfono celular para enviar mensajes tanto a Fernando Itriago en Bogotá como a su propio hermano, que vivía en la misma finca. El objetivo era desviar la atención, hacer creer que Winifred había decidido marcharse por voluntad propia y ocultar así lo que realmente había ocurrido. Durante su declaración, Alberto reveló el lugar exacto donde había enterrado el cuerpo. Ante esta información, un equipo de la SIJIN, liderado por los investigadores Arturo Velasco y Cristian Marulanda, se trasladó de inmediato al sitio señalado dentro de la finca, ubicada en la vereda El Caimo, en zona rural de Armenia. Antes de iniciar la excavación, los agentes realizaron el acordonamiento del área. Siguiendo las indicaciones de Alberto, comenzaron a explorar el terreno para verificar si el cuerpo estaba allí. El cadáver había sido sepultado a muy poca profundidad, lo que facilitó su localización. Durante la exhumación, lo primero que notaron los investigadores fue un olor fuerte y desagradable. Al continuar cavando, encontraron una tela, y debajo de ella, lo que parecía ser el cuerpo de Winifred Mendoza, quien llevaba al menos 3 meses enterrada en ese lugar. El hallazgo coincidía con la descripción que Alberto había dado durante el interrogatorio. Había envuelto el cuerpo en una sábana y lo había enterrado muy cerca de la habitación que compartían. El sitio estaba rodeado de árboles y no mostraba señales evidentes de haber sido alterado, por lo que había pasado desapercibido durante las primeras inspecciones. De hecho, es probable que en las búsquedas iniciales, los agentes hayan caminado justo sobre el lugar donde estaba enterrada sin notarlo, ya que con el paso del tiempo, el terreno se veía completamente natural. Alberto Bielma, tras su confesión, explicó por qué no había huido en los 3 meses posteriores al crimen. Afirmó que, aunque tuvo tiempo para escapar, no lo hizo porque quería entregarse, pero no encontraba cómo hacerlo. Según su versión, no podía contarle a su hermano ni a su empleador porque temía convertirlos en cómplices. Aseguró que actuó solo, que nadie sabía nada y que cargaba con el peso de lo ocurrido. En Cúcuta, Félix Mendoza, el hermano de Winifred, recibió la noticia del hallazgo del cuerpo y tuvo que regresar a Armenia. Para él y su familia, la confirmación de la muerte fue devastadora. Consideraban a Winifred como la alegría de la casa, la más expresiva, siempre enérgica y el centro de atención donde quiera que iba. La noticia marcó profundamente a todos. También en Bogotá, Fernando Itriago, quien había estado esperando a Winifred el día de su desaparición, quedó impactado al enterarse. Comprendió que fue Alberto quien, tras haberla asesinado, él quien envió los mensajes desde el celular de Winifred, intentando desviar la atención de los hechos. Fernando,
que había mantenido la esperanza de volver a verla, confesó que le costó aceptar la realidad. Durante mucho tiempo, ver sus fotos le traía recuerdos dolorosos. En Venezuela, la noticia de su muerte se propagó rápidamente. Familiares, vecinos y amigos no podían creerlo. Su fallecimiento causó conmoción. Una amiga cercana, Eulalia Ochoa, expresó que había sido un golpe traumático para todos, ya que nadie esperaba una muerte tan repentina y violenta. Su equipo de voleibol, con el que ganó varios torneos en Venezuela, le rindió un homenaje especial. Una de sus amigas, Catherine Ávila, expresó el vacío que dejó su partida, recordándola como una persona clave en sus vidas y una compañera incondicional en los momentos más difíciles. La pregunta que se hacía tanto en Colombia como en Venezuela era qué había motivado a Alberto Bielma a cometer el asesinato. Él mismo explicó que actuó impulsado por el dolor, la rabia y la sensación de traición. Dijo que se sintió burlado y no fue capaz de controlar su reacción. Al día siguiente de su captura, Alberto Bielma fue presentado en audiencia. La fiscalía lo acusó formalmente del delito de feminicidio agravado. Él aceptó los cargos. Pasaron varios meses mientras se llevaban a cabo las audiencias previas al juicio. A comienzos de diciembre de 2022, luego de múltiples exámenes forenses y análisis por parte de medicina legal, el cuerpo de Winifred Mendoza fue finalmente entregado a su familia. El 13 de enero de 2023, el Juzgado Primero Penal del Circuito con función de conocimiento de Armenia dictó sentencia contra Alberto Bielma. Fue condenado a 31 años de prisión por el asesinato de Winifred Mendoza. ¿Crees que esta tragedia pudo haberse evitado? ¿En qué momento crees que todo cambió? ¿Qué reflexión te deja esta historia? Comparte tu opinión con respeto en los comentarios. Si quieres seguir viendo contenidos como este, suscríbete y activa la campana de notificaciones.